Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de Estudiantes, más precisamente sobre la gran victoria ayer frente a Racing. Me parece que hay muchas cosas para analizar, no solo del partido en particular de Estudiantes, sino de la actualidad del fútbol argentino. Me parece que ayer vimos un Estudiantes que demostró muy poco, pero con un Racing que me parece que tiene más, porque tiene un mejor plantel, viene de ganar hace menos de un año la Copa Sudamericana, la Recopa al Botafogo y demás, pero la verdad es que Racing no ha demostrado muchísimo. Y la realidad es que si vemos y observamos distintos partidos del fútbol argentino, vemos que casi ningún equipo demuestra demasiado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, básicamente cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Muy pocos sobresalen. Muy pocos tienen, me parece, una clara idea de juego. Entonces, me parece que algo de lo que viene viviendo Estudiantes a lo largo de este año, de estos últimos meses, con cierta apatía que se ve a veces o en algunos futbolistas o en algunos partidos en particular, que parece que el equipo no tiene reacción. Es algo que se ha contagiado entre todo el fútbol argentino. Realmente son muy pocos los que arriesgan algo distinto. En base a eso me parece que el partido frente a Huracán, ojalá, cambió algo en Estudiantes, sobre todo la situación que se vivió en uno, ahí con la hinchada cantándole a los jugadores y demás. Bueno, creo que desde el segundo tiempo frente a Huracán no estoy diciendo que se haya visto un enorme despliegue futbolístico, ni tampoco ayer me parece que Estudiantes haya hecho un partido fantástico, pero sí me parece que empezó a jugar de forma un poquito más inteligente. Ayer Estudiantes contra Racing creo que hizo un partido más inteligente. ¿Qué quiero decir? Bueno, primero varias cuestiones incluso desde el planteo inicial. Cada jugador donde debía estar. Ascasíbar empezó a jugar más de 5, con dos acompañantes, ayer Medina y Alexis Castro hasta la expulsión, digamos, un poco más como, no sé, armadores de juego y demás, ¿sí? Con jugadores que pueden tener un poquito más la pelota. Dos extremos o dos jugadores acompañando más claramente al 9 del equipo, Guido Carrillo, una defensa clara con cuatro defensores que los cuatro con la misión principal de defender. Esto parece una pavada, parece una idiotez, pero si hay algo que me llamaba bastante la atención siempre sobre cuando hablábamos de Eric Mesa y demás, en muchos lados, en redes sociales y demás, a veces se enaltece el rol de Mesa, en su momento ha pasado con Mancuso o también con Leo Godoy, que se enaltece por demás la parte ofensiva, que es cierto, en los tres me parece que tienen sus virtudes, cierta cuestión de la velocidad, de llegar hasta el fondo, de poder generar alguna chance concreta, un pase atrás o un centro que termine en gol. Lo hemos visto con los tres, lo hemos visto con Mancuso en un perfil más goleador, lo hemos visto con Godoy en la final de Copa Argentina o en la semi también de Copa Argentina con las asistencias a Carrillo, lo hemos visto con Mesa con algún buen centro, tampoco tantos, digamos, no es que de los 5 centros que tira, 4 son a la cabeza, pero es cierto que tuvo algunos, el recordado por ejemplo en el 3-0 de la final del año pasado del Trofeo de Campeones frente a Vélez, con ese cabezazo de Guido Carrillo excepcional. Lo cierto es que terminamos hablando muchísimo del rol de los laterales en ofensiva y no tanto de su rol verdadero, que para mí el principal debe ser que tengan una clara idea en la defensa, ¿sí? Porque muchas veces también los centrales, no importa quién juegue, se van a ver desprotegidos, ¿sí? No tienen un lateral que más o menos los soporte, que los pueda suplantar en distintas situaciones o por lo menos ayudar en un 2 contra 1 frente a un extremo rápido, un delantero un poco más ágil que la gran mayoría de los 9 y demás. Entonces, en ese sentido, me parece que
ayer vimos un partido inteligente en general en la defensa, en gran parte porque Román Gómez se centró en sus cualidades defensivas, en ayudar a González Pires por la banda derecha, lo mismo hizo Arzamendia para ayudar a Facundo Rodríguez, y así terminamos viendo un equipo que incluso en el segundo tiempo, que lo pelotearon, que centraron por donde se les ocurriera, que trataron de pegarle desde afuera del área y demás, pero en ningún momento pudieron romper con la valla de Fernando Muslera. Párrafo aparte, arquero que viene demostrando un gran nivel, que con detalles, que con jugadas simples, que con cuestiones muy básicas da una seguridad que me parece que hace rato no teníamos en el arco de Estudiantes, y no lo digo únicamente por Mansilla, sino también por algunas situaciones de los últimos tiempos de Andújar. Me parece que Muslera en ese sentido, hasta ahora por lo menos, ha demostrado que cuando tiene que salir nunca falla, que tiene reacciones rápidas. Ayer lo vimos, por ejemplo, en una pelota que se desvía en el botín de Román Gómez y rápidamente Muslera se tiró y evitó el empate o posible empate de Racing. Entonces me parece que varias cuestiones ahí están empezando a funcionar un poco mejor. Repito, sin ver necesariamente un enorme despliegue futbolístico del equipo de Eduardo Domínguez, pero que si cada jugador cumple la función que debe hacer y con Estudiantes lograr aunque sea 1 o 2 goles, me parece que eso te puede terminar trayendo muchos más resultados que los que hemos obtenido en los últimos meses. Ojalá que así sea, ojalá que eso se mantenga. Me parece que en ese sentido Román Gómez lo viene haciendo muy bien, entonces se suma un competidor real para Mesa. Incluso ojalá que en el caso de que vuelva a Mesa, que una vez que esté bien futbolísticamente, no dudo que Domínguez lo va a volver a poner como titular, pero espero que se aprenda un poco más de eso y que Mesa sepa que tiene que centrarse un poquito más en defender que en atacar. Me parece que en ese sentido Arzamendia pudo entender mejor ese mensaje, porque ayer realmente lo vi con muchísima seguridad. Es preferible que dé confianza en el fondo y después vemos cómo se genera o en qué situaciones tiene que subir y puede generar alguna chance en ataque, o bien para él tener un gol o para mandar un centro o lo que sea. Pero lo principal me parece que era empezar a organizar el equipo de atrás hacia adelante, y en ese sentido ayer se vio un despliegue defensivo, sí, de mucha altura, frente a un Racing que sabemos tiene buenos nombres en ataque, que tiene a Maravilla Martínez, que una vez más pudo ser anulado muy bien por los defensores, que a veces no son los mejores, o está claro que sabemos que no tienen un nivel europeo, ni Facundo Rodríguez, ni González Pires, o Santi Núñez, o lo que sea, pero que si logran rendir como rindieron ayer frente a una delantera verdaderamente muy potente y muy goleadora, bueno, me parece que entonces podemos empezar a tener un poco más tranquilidad de nuestro lado, y al mismo tiempo sí, donde me parece que hay que seguir construyendo un poquito más es del medio hacia adelante. Ayer quedó demostrado con el gol de Guido Carrillo que una vez que tiene una jugada clara, no falla. Le cayó la pelota, sí, tiene un poco esta fortuna de que a uno de los centrales se le escapa la pelota, no sé si fue Di Cesare o quién, pero a partir de eso Carrillo frena la pelota, se acomoda, define bien frente a Cambeses, y con eso Estudiantes se lleva los 3 puntos de Avellaneda. Entonces ahí nos damos cuenta que lo más necesario en este equipo, sea el que sea que esté ahí arriba, Alario, Carrillo, un juvenil, no me importa, lo que hay que hacer es llevarle la pelota, ayudarlo, que el juego de mitad de cancha hacia adelante esté pensado en asistir a esos delanteros, empezar a ordenarnos un poco más en ese sentido. Me parece que si no, muchas veces terminamos con un toqueteo intrascendente en el medio, jugar para las bandas, luego el que está por la banda queda o muy lejos para centrar o muy complicado, terminamos con centros que no llevan a nada, o tiros al arco que generan muy poco riesgo. Entonces ayer vimos que con una sola jugada, ¿sí?, con una buena pelota al 9,
podés cambiar un montón las cosas. Y ese fue el diferencial para romper un 0-0 de un partido que me parece que en líneas generales venía siendo, digamos, una marca muy similar a la de todo el resto de partidos del fútbol argentino. Lo vimos ayer con como 4 empates 0-0, después otros el día previo, tan solo con Lanús ganando por más de un gol de diferencia. Hoy tampoco hubo grandes resultados, entonces estamos viviendo un momento en el cual me parece que el fútbol argentino se ha mesetado, que ningún club está destacando por demás. Sí, hay algunos que tienen un poquito más que los otros, como puede ser Racing, por ejemplo, y que realmente ayer no lo vimos, no hemos visto que Racing tenga tampoco las herramientas para sacar una grandísima diferencia. Ayer Racing jugó más de media hora con un jugador de más, tiró un montón de hombres al ataque, Estudiantes empezó a hacer malabares para ver qué hacer, qué sé yo, y entre algunas buenas intercepciones de la defensa, como Muslera saliendo a cortar distintos centros de Racing y alguna que otra atajada no demasiado peligrosa, Estudiantes no terminó de correr ningún peligro, teniendo un jugador menos durante gran parte del partido, rompiendo el mediocampo, que era quizás lo que más podía controlar la pelota. La verdad es que después de la expulsión a Castro, que me parece, digamos, a mi parecer estuvo bien expulsado, más allá de que alguno dirá, bueno, en otro caso podría ser una amarilla y eso, la verdad es que ayer se notaba claramente que el árbitro estaba buscando lo posible, no sé si para expulsar a uno de Estudiantes, pero sí llegó un momento, sobre todo después del gol nuestro, que trató de perjudicar en las chiquitas, empezó a haber demasiadas faltas en favor de Racing, hubo alguna patada de Racing también un poquito llamativa fuera del lugar que pasó o no hubo ni siquiera amarilla. Bueno, en esas cosas hay que tener cuidado cuando sabes que podés tener el arbitraje en contra, y sobre todo en un caso así que parece que empiezan a inclinarte la cancha de visitante frente a un rival que hace lo posible por caerle bien al Chiquitapia. Entonces, bueno, ante esas eventualidades hay que ser inteligentes, hay que tratar de cuidar un poco más ciertas jugadas o ciertas situaciones, no ir con el codo, fijar bien a qué pelota vas a ir a trabar y demás, porque la realidad es que Estudiantes ayer, más allá de que defensivamente terminó acomodándose y rescató una enorme victoria para el equipo de Domínguez, lo cierto es que una vez que quedó con un jugador menos se lo notó bastante incómodo a Estudiantes. Estudiantes me parece que en el segundo tiempo empezaba a manejar un poco más el partido, ahí llega el gol, estaba generando buenas situaciones y a partir de la expulsión cambió eso lógicamente. Obviamente también Racing iba a ir a buscar con toda para poder no solo empatar, sino dar vuelta al partido, pero por eso digo, me parece que hay que empezar a ser un poquito más cautelosos en algunas situaciones, porque en partidos así o frente a otros rivales, me parece que Estudiantes puede terminar siendo bastante perjudicado. Lo cierto como conclusión es que estamos viendo un momento del fútbol argentino que no hay demasiado despliegue futbolístico, la verdad es esa, no hay muchas ideas de juego en los equipos más renombrados, como puede ser Racing, como puede ser River, tampoco es que dan enormes demostraciones deportivas, sí, en algunos casos, sí, frente a algunos rivales, pero tampoco es que ninguno es un imbatible. Entonces en ese sentido con más razón me parece que Estudiantes, que tiene al técnico, sino que me equivoco, que más lleva tiempo en su cargo, que me parece que tiene buenos nombres, me parece que tiene buenos jugadores, puede trabajar y puede terminar de consolidar una idea